Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30, o del 60, o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución con la palabra, enseguida sucumbe. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se quedan estériles. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba con la gente, lo hacía con un lenguaje muy sencillo para que todos entendiesen. Y por eso narraba parábolas. Hoy hemos escuchado la parábola del sembrador. El mismo Jesús nos explica el sentido de esta parábola. Jesús es el sembrador. Jesús lanza la semilla que es su palabra. Y nosotros tenemos que ser como la buena tierra que da fruto. No podemos ser como aquellos que no prestan atención a la palabra de Dios porque no la valoran. La enseñanza de la parábola que hoy Jesús nos ha contado es que tenemos que acoger la palabra de Dios.
Y cada vez que nosotros estamos en la Santa Misa, se proclama la palabra de Dios. La misa tiene dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y las dos partes son importantes. Algunas veces hay personas que me preguntan: Padre Carlos, ¿qué es lo más importante de la misa? Todo es importante. Ciertamente el corazón de la misa es la consagración. El momento cumbre de la misa es la consagración. Cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, y entonces el pan y el vino dejan de ser pan y vino, se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Ese es el corazón de la misa, pero toda la misa es importante. Y dentro de la misa está la liturgia de la palabra. Por eso, cuando termina la misa, cada uno de ustedes tiene que quedarse con un mensaje de la palabra de Dios. De lo contrario, no ha vivido bien la misa. Un termómetro de cómo estamos viviendo la misa es con qué mensaje nos estamos quedando cuando termina la celebración. Por eso, hermanos, hay que estar atentos a la primera lectura, al Salmo. Si es domingo, hay segunda lectura y, por supuesto, al Evangelio. Por ejemplo, si en este momento yo les preguntara: ¿qué enseñanza te ha quedado de la primera lectura? ¿Hay algún voluntario que me lo podría compartir? En primer lugar, ¿qué libro hemos leído de la primera lectura? La carta a los Hebreos. ¿Y te has quedado con alguna enseñanza? ¿Algo te suena de lo que hemos escuchado? Queridos hermanos, siempre podemos mejorar nuestra celebración de la Santa Misa. Hoy Jesús nos ha contado esta parábola para llamarnos la atención, porque muchas veces la palabra de Dios nos entra por un oído y nos sale por otro oído. Cada vez que estemos en la Santa Misa, debemos ser la tierra buena que acoge la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Y hoy en la primera lectura se nos dice que Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote, y que Jesús va a poner a sus enemigos como estrado de sus pies. Por eso, si estamos con Jesús, no debemos tener miedo a nada ni a nadie, porque nos ha dicho la primera lectura que Jesús va a poner a sus enemigos como estrado de sus pies. Queridos hermanos, escuchemos la palabra de Dios. Dejémonos iluminar por la palabra de Dios. Dejémonos interpelar por la palabra de Dios. Dejémonos transformar por la palabra de Dios. Hoy le pedimos a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude para que cada vez que estemos en misa nos quedemos siempre con una enseñanza de la palabra de Dios que se proclama, y que esa enseñanza la hagamos viva. Que así sea.